nos vamos a enfocar en analizar los diferentes tipos de enfoques de la estadística. Tenemos el enfoque relacionado con lo que es estadística descriptiva y lo que es estadística inferencial. Entonces, vamos a entender primero que nada, antes de empezar con estos dos temas nuevos, que tanto la estadística descriptiva como la inferencial van íntimamente relacionadas, ¿verdad? Una no funciona sin la otra. Yo no puedo hacer estadística inferencial si no tengo la estadística descriptiva. Y en muchas ocasiones la estadística descriptiva no me va a ser suficiente. No me va a ser suficiente y necesito hacer uso de la temática de los instrumentos, conceptos que vamos a ver a nivel de estadística inferencial. Bueno, entonces vamos a proceder con el primer tema, lo que es estadística descriptiva. Como su nombre lo indica, la estadística descriptiva se encarga de describir, de describir un conjunto de datos, ¿verdad? Ok. La estadística descriptiva entonces va a utilizar una serie de técnicas o instrumentos que nos sirven para poder analizar, para poder describir un conjunto de datos. En realidad, en esta primera parte, lo que es estadística descriptiva, las técnicas y las herramientas que vamos a ver en realidad son muy simples, ¿verdad? No es nada complejo, es más que todo de seguir la receta, de seguir el procedimiento de cómo se hace algo. La estadística descriptiva, como se observa acá en esta imagen que les he colocado, se enfoca bien como en presentar gráficos, ¿verdad? Como un medio que me permita escribir los datos. Podría ser también texto o incluso podría ser tablas que yo puedo utilizar. Muy bien, entonces la estadística descriptiva se enfoca en el uso justamente de cuadros y de gráficas, pero también incluye algunos otros indicadores que podemos utilizar en, en, esta, en este enfoque, que es, por ejemplo, utilizar indicadores como el promedio, hacer uso de un instrumento como los porcentajes que nos permiten entender de mejor forma un conjunto de datos y las medidas de variabilidad. Son parte, digamos, de los instrumentos que forman parte de lo que es la estadística descriptiva, ¿verdad? Entonces, el mismo texto, o sea, explicar en texto, tratar de introducir una explicación, ¿verdad? Que tal vez se ve ahí en la gráfica y en el cuadro es también parte de lo que es la estadística descriptiva. Acá les presento un ejemplo de una tabla de datos donde ya de alguna manera se han ordenado los datos que se tenían y nosotros esperamos que a través del uso de esta tabla se pueda sacar conclusiones de una forma más rápida. Entonces aquí se observa, digamos, que hay cierta cantidad de datos, ¿verdad? Que ahorita ya vamos a ver esto, frecuencia absoluta, que se ubican según diferentes categorías. Entonces, de alguna manera ya estos datos están ahí resumidos, están procesados y podríamos sacar otros indicadores, como por ejemplo el promedio, la mediana y la moda, para reforzar parte de lo que vamos a hacer en lo que es análisis de datos. Pues bien, entendiendo qué es estadística descriptiva, vamos a ver el tema de estadística inferencial. La estadística inferencial recibe también un nombre muy importante que es la estadística inductiva. Estadística inferencial o inductiva. Es aquella que se va a encargar de aplicar una serie de técnicas y procedimientos, no solo para describir, como en el caso de la estadística descriptiva, sino que el principal objetivo está en generalizar, generalizar de lo pequeño, de un conjunto de datos pequeño, hacia un conjunto de datos más grande,
de donde hemos extraído los datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que la estadística inferencial, ¿verdad? No es borrón y cuenta nueva, es decir, no pierde a la estadística descriptiva porque también la estadística inferencial va a ocupar de escribir un conjunto de datos, pero va un poquito más allá, o más bien muy allá. ¿Por qué? Porque va a aplicar un montón de instrumentos que nos van a permitir sacar conclusiones de cómo en general una población se puede estar comportando. Ujú. Ahora, ¿por qué la estadística inferencial es importante? Bueno, porque nos permite sacar conclusiones acerca de lo que podría eventualmente estar pasando en un futuro. Entonces, por ejemplo, ahí se mete la temática de probabilidad. La probabilidad lo que busca es analizar un conjunto de datos que ya tenemos, que ha sucedido, ¿verdad? Que hemos capturado de datos reales, de un proceso de producción, de un servicio, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder tratar de definir lo que estaría ocurriendo en el futuro con exactamente esa misma población. ¿Ven? Entonces, todavía es la parte estadística inferencial es más atractiva, digamos, para poder sacar conclusiones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que en la estadística inferencial hacemos uso de dos conceptos fundamentales, el concepto de población y el concepto de muestra. Eh, Ambas se requieren en el trabajo de la estadística. Sé que parte de esto, pues ustedes ya probablemente lo han venido escuchando, ¿verdad? Pero vamos a repasar aspectos fundamentales, ¿verdad? Que no debemos de olvidar. Ok, entonces vamos con lo que es población versus muestra. Bueno, una población va a presentar un conjunto de elementos. Ahora, ¿qué es un elemento? Un elemento, en términos, digamos, estadísticos, viene a ser nuestra, nuestras unidades estadísticas, que podrían ser personas, empresas, instituciones, podrían ser productos que se fabrican, podrían ser instituciones, empresas, ¿verdad? Lo que ustedes imaginen. Si, por ejemplo, ya está en el sector agroindustrial, bueno, ya podrían ser incluso plantas, podrían ser, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Vacas, caballos, o sea, depende, digamos, del ambiente en donde nosotros nos vayamos a mover. Entonces, la población contempla todas aquellas unidades, ¿verdad? Que nos interesan analizar. Ujú. Y que se conforma como la población de estudio. Entonces, recuerden, ¿verdad?, que va asociado a las unidades de estudio o a los elementos. Ahora, ¿qué pasa con esa población? Bueno, esa población podría ser de carácter finito, ¿verdad? O podría ser infinito. Todo depende, a ver, de varios puntos de, de análisis. Así, por ejemplo, en un proceso de producción, en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Yo podría, eventualmente, depende de lo que se esté produciendo, podría definir mi población como una población finita, puesto que puedo contar, puedo contabilizar cuántos elementos eventualmente, digamos, se pueden producir en un mes, ajá, en una semana, en un día. Pero, por ejemplo, si mi tiempo de estudio es más amplio, podría no ser tan sencillo, ¿verdad? Contabilizar cuántas unidades de producción se fabrican en una empresa. Ahora, depende también del tipo de demanda. Si la demanda es fija, si siempre, digamos, mis clientes, las empresas que me compran, siempre me venden, perdón, siempre me piden o me compran una cantidad fija, ¿verdad? Entonces no pasa nada, yo puedo hablar de población finita. Pero si, por ejemplo, ya el conjunto de análisis es tal que la demanda de ese conjunto de datos es una demanda
totalmente variable. Entonces, el determinar una población específica ya se vuelve más complejo. Ajá. Esto es algo así como, por ejemplo, el tratar de contabilizar las estrellas en el cielo. Hace muchos años se creía que las estrellas, ¿verdad? Que la cantidad de estrellas que se observaban era una población finita porque con el tipo de instrumento que se tenía en ese tiempo, de fácil, digamos, se podrían ahí contabilizar. Bueno, ni tan fácil, ¿verdad? Pero sí se podía tener un panorama de cuántas estrellas habían. Pero conforme ha habido un avance tecnológico cada vez más amplio, vamos utilizando una mayor tecnología que nos permite profundizar el enfoque y por lo tanto extender el análisis, ¿verdad? Nos hemos ido enterando que aquí lo mejor es mejor decir que la población es infinita, ¿verdad? Porque dependemos incluso mucho del instrumento que se esté utilizando para poder hacer ese mapeo, ¿verdad? Entonces, depende de, ¿verdad? A lo que voy es esto, ¿verdad? Que de buenas a primeras tal vez uno pueda pensar, ah, la población es finita, pero piénselo dos veces, ¿verdad? Para poder definir de forma adecuada si se trata de una población verdaderamente finita. Ok, bueno, em, ahora resulta que una misma población, ¿verdad? Por otro lado, podría dar origen, ajá, a distintas poblaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, yo aquí, por ejemplo, a mi grupo de estudiantes puedo tal vez catalogar mi población en aquellos estudiantes que provienen, digamos, de la provincia de Cartago, los que vienen de la provincia de San José, los de Heredia, Limón. Entonces, puedo contabilizar, digamos, una población en general y tratar de dividirla, ajá, por provincia. Entonces, ya a su vez tendría otras poblaciones. Ajá, siendo que un estudiante no solo pertenece a la población del curso de prueba, sino que también es estudiante, pero de una provincia en particular. Y también podría dividir en aquellos que son mujeres y aquellos que son hombres. Ajá, entonces también podría dividir el análisis, ¿verdad? En términos de, por ejemplo, una categorización de notas, aquellos que tienen un promedio entre no sé, 60 y 70, por ejemplo, los que están entre 70 y 80, los que están entre 80 y 90, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, dependiendo del análisis, obviamente, pues mi población, la definición de la población va a variar. Todo depende del objetivo que tengamos al momento de establecer el estudio. Por otro lado, una muestra es una sección que yo saco de la población, una parte pequeña, ¿verdad? Que saco de mi población para poder estudiar todos los elementos que hay ahí en esa población. Ahora, la muestra, lo ideal, ¿verdad? Es que ojalá sea pequeña porque rápidamente logramos rescatar los datos y sacar conclusiones más prontamente. Pero hay ciertas características que al momento de sacar la muestra, ¿verdad? Debemos de cumplir. Dos características fundamentales. Una, que los datos deben ser representativos y por otro lado los datos deben ser seleccionados de forma aleatoria. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, yo tengo un conjunto de datos, ¿verdad? Y resulta que tengo, por ejemplo, hombres y mujeres. Bueno, entonces, al momento de sacar la muestra, debo de seleccionar de la misma tanto hombres como mujeres. Y de esa forma, entonces mi muestra sí es representativa. Si, por ejemplo, hablo de que las provincias viene a ser un elemento esencial, ¿verdad? Al momento de hacer el estudio de la población. Quiero decir, ¿de dónde proviene el estudiante, ¿verdad? ¿De qué provincia proviene? Y si eso va a impactar eventualmente las conclusiones que yo vaya a sacar, entonces la provincia es importante. Y por lo tanto, la muestra, al momento de sacarla,
debo de seleccionar gentes que vengan de Cartago, de Guanacaste, de Limón, etcétera, dependiendo de las provincias que se tengan en la población. Entonces a eso nos referimos con representatividad. Y por otro lado, debo utilizar sistemas totalmente aleatorizados. ¿Qué pasa? Que de alguna manera u otra, por ejemplo, al seleccionar una muestra, podría ser que nosotros como analistas, como investigadores, como evaluadores de procesos, como líderes de procesos, lo que sea, de una manera u otra nos podamos ser beneficiados por el tipo de resultados que se obtengan, digamos, de un análisis. Ajá, y entonces podría ser que el seleccionar ciertos elementos me sea beneficioso, por ejemplo, para obtener a final de año un bono adicional, porque eventualmente me sirve, ajá, porque se está buscando, eh, ¿cómo se llama? La selección de personal para puestos más altos del que ya tenemos. Y entonces podría ser interesante, ¿verdad? Reajustar los datos, ¿verdad? Y vernos beneficiados de esa forma. Pues bien, esto nunca debe pasar, nunca, nunca, por sobre todas las cosas, la ética en nuestro trabajo. Debemos de ser legales al momento de desempeñarnos en nuestro puesto de trabajo, ¿sí? Haciendo las cosas de la mejor forma posible, no buscando el beneficio propio personal o el beneficio de la gente que trabaja conmigo en la línea de producción o el beneficio de un área del departamento donde yo estoy, no, no, de la empresa en un lugar determinado, ¿verdad? No es esa la idea. Entonces, debemos de hacerlo bajo un sistema totalmente justo, la selección de los datos que hagamos. Bien, entonces, de manera general, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es sacar la muestra, es inferir, y por eso ahí pega el concepto de estadística inferencial, inferir, generalizar acerca del comportamiento de una población. Ahora, sacar una muestra resulta normalmente mucho más barato que evaluar todos los elementos que hay en una población. ¿Por qué? Porque vamos a durar más recolectando datos, vamos a necesitar más gente procesando, más tiempo procesando la información, ¿verdad? Mayor cantidad de equipo. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una encuesta, voy a ocupar mucho más gente encuestando, recolectando los datos, ¿verdad? Entonces todo eso, entre más grande es la muestra, pues lógicamente mayor es el costo, ¿verdad? Sin embargo, siempre va a ser mucho menor que analizar la población completa. Entonces, eh, un poco, digamos, para ir interiorizando la idea de la estadística inferencial, podríamos decir, ¿verdad?, que, bueno, pues ya vamos confiando en la posibilidad de obtener muestras para poder concluir acerca de una población. No es necesario, ¿verdad?, sacar todos los elementos de mi población para poder sacar una conclusión. Incluso en muchas ocasiones sucede que queremos analizar todos los elementos de la población. Cuando ya tenemos una conclusión, resulta que ya está, se ha pasado el tiempo y ya más bien la conclusión que hemos sacado ya pasó de moda. Ajá, ya no es válida en el tiempo en el que estamos, porque duramos tanto tiempo tratando de sacar todos los elementos de esa población para concluir. Entonces, efectivamente, pues vamos confiando en la idea de las muestras a nivel de estadística. ¿Para qué? Para que podamos concluir. Ahora vamos a tener un buen procedimiento que vamos a ir conociendo a lo largo del curso. Pues bien, en estadística, algo esencial, pero esencial, es conocer el tipo de datos que eventualmente podemos tener al frente al momento de
comenzar ese proceso de análisis. Entonces, de manera general, los datos pueden dividirse en una categoría muy simple. Uno, datos cualitativos y los datos cuantitativos. Un dato cuantitativo es aquel que nosotros obtenemos, ¿verdad? Que lo observamos y pues lo que vemos son números, así de sencillo. Pero un dato cualitativo es un dato que se ha recolectado, pero que se presenta en términos de palabras, frases, ¿verdad? En términos de texto, ¿sí? Entonces es muy diferente el mundo cuantitativo al cualitativo, aunque podríamos pasar de un mundo a otro perfectamente. Podríamos pasar del mundo cuantitativo al cualitativo y del cualitativo al cuantitativo, utilizando algunos instrumentos, ¿verdad?, que nos permitan hacer un intercambio de, vamos a ver, una transformación del dato, ¿verdad?, para poder tratarlo en un mundo o en otro. Ahora, típicamente en estadística, ¿verdad?, lo deseable es trabajar con datos de tipo cuantitativos. Entonces, más bien, si nos vamos a topar con datos cualitativos, vamos a buscar que ellos se conviertan en cuantitativos, ¿verdad? Para poder procesarlos. Pero bueno, ¿qué es un dato cualitativo? Típicamente un dato cualitativo es aquel, ¿verdad?, que se presenta en términos de texto, como por ejemplo, si le preguntamos a un grupo de clientes y le decimos, bueno, vean, nosotros hemos venido produciendo helados, pero bueno, tenemos que reorganizarnos y tenemos una gama muy grande de helados, de tipos de helados, pero bueno, ya no nos da, digamos, como para poder procesar tantos tipos y debemos de minimizar a una cantidad más reducida que le podamos ofrecer al cliente y que nos genere ganancias. Entonces, de seguro que le vamos a ir a preguntar a los clientes, bueno, ¿y qué tipo de helado le gusta? Bueno, entonces habrá quien diga, bueno, a mí me gusta el helado de fresa, otro dice el helado de limón, otro dice el de naranja piña. Otro dirá, bueno, no, a mí me gusta algodón de azúcar, ¿verdad? Y así, cada uno de ellos, ¿verdad?, nos va a ir describiendo con texto, ¿verdad?, con palabras, esa información. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nosotros lo que hacemos es tratar de categorizar esas respuestas, ¿verdad? Como por ejemplo, fresa, limón, chocolate, naranja, etcétera. Tratar de categorizarlo y buscar codificar los resultados para poder obtener números. Entonces, por ejemplo, al todo lo que sea fresa, pues le puedo presentar una categoría numérica, pero principalmente al hacer un conteo de datos, yo ya sabré de 1000 personas, 500 personas indicaron que les gustaba el sabor fresa. 100 personas indicaron limón, 100 personas naranja piña. Y ahí puedo entonces comenzar a utilizar números, que me permitan ahora sí hacer un análisis estadístico de la información y eventualmente pues presentar algún tipo de gráfico, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con datos cualitativos. Por otro lado, tenemos los datos cuantitativos. Estos arrojan números. Generalmente, el uso de datos cuantitativos, la mayoría de las veces, bueno, para un tipo de datos que ahorita les cuento, vamos a ocupar eventualmente una balanza, podríamos estar utilizando una balanza o simplemente podemos estudiar los datos por medio de conteo, por medio del conteo de la información. Entonces, esta es otra técnica que podríamos utilizar. Puede que sí usemos instrumento o no usemos instrumento. Ahora, un detalle importante que acabo de indicar previamente es lo siguiente. Un dato que es cualitativo lo podemos convertir en
cuantitativo en el momento que lo categorizamos. Por ejemplo, al sabor fresa le puedo poner tipo 1. Al sabor limón le pongo 2. Al chocolate 3 y ahí voy sucesivamente. Entonces ya empiezo como a usar números, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cuál, cuál es su impresión acerca del sabor que tiene una comida en particular? ¿Sí? Usted va a comerse una carne especial y entonces a ustedes les dicen, bueno, lo que queremos es que nos indique en una escala de 1 a 5 cuál es el nivel de satisfacción que usted tiene en cuanto a la impresión de sabor que a usted le ha dejado comerse esta carne. Entonces el cliente le va a decir, bueno, 1, por ejemplo, si le ha parecido muy malo, ¿verdad? Y un 5, por ejemplo, si le ha parecido excelente, muy bueno, ¿verdad? Entonces yo puedo establecer escalas para poder recolectar esa información, ¿verdad? Que de inicio, pues uno puede decir, sí, la palabra muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo. Y ahora puedo utilizar más bien una escala, ¿verdad? Que va del 1 al 5 para identificar algo que de inicio era cualitativo. Ok. Bien, entonces, por otro lado, cuando ya tenemos números, ¿verdad? Cuando ya tenemos información numérica, que es lo que decíamos, ¿verdad? Para poder manejarnos en el mundo estadístico. Entonces, nuestros datos en general van a dividirse en dos. Ajá. Primero tenemos los datos que son discretos, aquellos datos que se presentan de tal forma que no presentan cifras decimales. ¿Esto qué significa? Son números naturales, números enteros, lo que nosotros podemos obtener. Como se observa acá, ¿verdad? Aquí tenemos el número de plantas y, por ejemplo, el número de hojas que tenía las plantas, ¿verdad? Entonces, vean que la cantidad de hojas se contabilizan como con números enteros. Ahí no se califica, digamos, una hoja si es pequeñita, grande, no, sino simplemente la cantidad de hojas que puede tener una planta en particular, ¿verdad? Entonces, en este momento estamos recaudando datos que son discretos. Típicamente, cuando yo trabajo con datos discretos, voy a utilizar la técnica o el proceso de lo que se denomina proceso de conteo. El proceso de conteo equivale a contar, a contabilizar cuántos datos caen en cada una de las categorías. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que eso pues, nos quede un poquito más claro qué es eso del proceso de conteo, ¿no? Por otro lado, tenemos que los datos que son cuantitativos pueden ser continuos. Esto es, que los datos que nosotros observamos más bien, ¿verdad? Hacen referencia a datos que presentan cifras decimales. ¿Esto qué es? Que los resultados pueden tener una cifra, 2 cifras, 3 cifras decimales. Entonces vean qué interesante, cuando dijimos que teníamos datos cuantitativos de tipo discreto, ¿verdad? Yo puedo contabilizar. Incluso, por ejemplo, en este caso yo puedo tener agua, ¿verdad? Pero si mi instrumento lo adapto para que solo saque gotas, entonces, bueno, yo me puedo dar a la tarea de contabilizar pues cuántas gotas caen, ¿verdad? Un proceso que se hace por conteo, que sí es largo a veces, que es tedioso, sí, indudablemente, ¿verdad? A un proceso que es continuo, donde ya yo puedo medir, por ejemplo, el volumen del agua, la cantidad de agua, ¿verdad? Que sale en un momento dado y entonces puedo utilizar la cantidad de litros, por ejemplo, que puede estar saliendo de, ¿verdad? De este lugar. Bueno, acá entonces se observa
¿verdad? Que en el mundo continuo, pues la variable puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Con cualquier cantidad de cifras decimales, ¿verdad? En un momento dado, puede ser 3,5, 2,75, 2,99, etcétera. Se vale cualquier número porque estamos hablando justamente de los números reales. Pues bien, entonces, resumiendo hasta el momento, lo que hemos dicho es que los datos que tenemos, básicamente el sistema nuestro de trabajo es muy sencillo. Los vamos a dividir en datos que son cualitativos, ¿verdad? Cuando obtenemos texto, o cuantitativos, ¿verdad? Los cuantitativos, a su vez, se convierten o se pueden definir en términos de datos que son discretos y datos que son continuos. Si son enteros o si se presentan con cifras decimales. Ahora, a manera de conclusión, hemos dicho que un dato cualitativo lo podemos convertir en uno que es discreto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que queremos es manejarlo estadísticamente. Entonces, este tipo de datos los vamos a convertir en discretos para poder, pues, trabajarlos. Bien, y ya entrando en materia ya más bonita, vamos a empezar con la temática de análisis de datos. Bien, el análisis de datos nos va a llevar a enfocarnos en diferentes, en diferentes temas, ¿no? Pero lo más importante acá cuando iniciemos con lo que es el análisis de datos es que nosotros recordemos qué tipo de datos son los que nosotros tenemos al frente. Vean, el primer paso en cualquier cosa que yo vaya a analizar estadísticamente, el primer paso es identificar si el conjunto de datos que tengo es discreto o si es continuo. Ese es el primer paso. Vamos a hablar de la importancia de que al momento de analizar datos, les va a tocar recolectar un conjunto de datos, ¿verdad? Para poder analizar un proceso, para poder mejorarlo. Y lo que vamos a tener es un listado de 50, 100, 500, 1000, 5000 datos, que se han venido recolectando en un periodo de tiempo X. Y el analizar en sí ese listado de datos con los números que tienen, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí yo me encontré un número 51, pero también hay un 5115 y por ahí me encontré un 24. O sea, ya en sí analizar dato a dato no es tan relevante para nosotros. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, vamos a agrupar los datos con el fin de que se nos faciliten los datos. ¿Cómo los vamos a agrupar? Bueno, vamos a buscar categorías adecuadas que nos permita analizar el comportamiento que tienen los datos de forma general. Entonces ahí es donde podríamos utilizar categorías que pueden ser categorías puntuales o podrían ser categorías por intervalo. Bien, ahora, ¿por qué agrupamos? Bueno, porque en el momento que nosotros agrupamos podemos observar tendencias históricas, tendencias de comportamiento. Por ejemplo, al agrupar la información, podemos presentar los datos en cuadros, en tablas y observar, por ejemplo, si los datos presentan una tendencia positiva. Las ventas han venido aumentando, fantástico. Vamos bien, todo el mundo contento en la empresa, todo el mundo feliz, ¿verdad? Todo el mundo muy positivo. Los datos de ventas vienen más bien a mantenerse, ¿ok? En una situación como, por ejemplo, de pandemia, de ahí sí, fantástico, o sea, que se mantenga en un tiempo complicado y difícil, pues excelente. Pero si los datos, ¿verdad? Por ejemplo, tienen una tendencia negativa y estamos hablando de ventas, pues eso nos va a llamar la atención
Y ahí es donde viene el proceso de innovar, el proceso de crear nuevas opciones, nuevas alternativas para buscar mejorar la situación que se están presentando y que vemos reflejada en los datos. Bien, entonces por eso es tan importante agrupar los datos. Ahora, cuando vamos a agrupar, básicamente lo que vamos a ver es que eh, el instrumento que podemos utilizar es lo que se denomina las distribuciones de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias trabajan con categorías, categorizando los datos en grupos, en clases, y tenemos básicamente de dos tipos, ¿verdad? Uno que vamos a utilizar para cuando tenemos las variables discretas y otro cuando tenemos las variables continuas. Bien, entonces, en sí, ¿qué es una distribución de frecuencias? Una distribución de frecuencias, ¿verdad? Lo que hace es como agrupar en clases, en secciones, el conjunto de datos que nosotros tenemos y lo va a hacer de manera inteligente. Ajá. Tratando de agrupar aquellos elementos que sean como comunes y cercanos, ¿verdad? Para poder hacer el estudio. Entonces, ¿qué es una distribución de frecuencias? Específicamente, consiste en agrupar un listado de datos, ya sea en lo que se denomina intervalos, intervalos o en valores puntuales. Y de aquí sale la gran diferencia. Hemos dicho que vamos a trabajar con dos tipos de distribuciones de frecuencias. Pues como por aquí va, podemos usar intervalos o podemos utilizar valores puntuales. Una distribución de frecuencias es una forma que permite disponer los datos para su análisis. Entonces, es un método, es un procedimiento que nosotros podemos utilizar para poder agrupar los datos en clases y nos permite analizar posibles distribuciones teóricas. Esto de distribuciones teóricas, ¿qué es? Bueno, en el curso vamos a aprender acerca del hecho de que hay diferentes tipos de distribuciones, ¿verdad? Que podríamos estar utilizando para poder comparar el listado de datos que nosotros tenemos en la realidad y la forma en que lo hemos agrupado contra algo ya establecido, contra ya algo teórico que ha sido históricamente, previamente estudiado y que es más fácil, ¿verdad? Pues utilizar todo ese conocimiento acerca del comportamiento de una distribución teórica, ¿verdad? Que no tenerlo. Ajá. De hecho, distribuciones de frecuencias de datos no agrupados presentan una distribución que es muy difícil de aproximar, ¿verdad? Entonces, si yo agarro un listado de datos, ¿verdad? Y trato, digamos, de observar el comportamiento de ese listado así porque así y tratar, digamos, de compararlo contra algo ya establecido, teóricamente hablando, pues en realidad es muy, muy difícil, ¿verdad? Y incluso las conclusiones que podamos llegar no van a ser las más apropiadas, ¿verdad? A la realidad que presenta ese conjunto de datos. Entonces, por eso, el primer paso, el hecho de hacer una distribución de frecuencias, nos va a facilitar el, ah, el estudio. Bueno, en las distribuciones de frecuencias es importante los siguientes tips. A mí siempre me gusta eh, eh, mostrar esto porque de aquí depende mucho el éxito que nosotros tengamos al momento de hacer las distribuciones de frecuencias y de tener éxito al momento de ejecutar el procedimiento. Entonces, primero, las cifras significativas de los datos son importantes. ¿Esto qué es? Que observemos cuánto es la cantidad de cifras decimales máximo que presenta el conjunto de datos. Si tiene uno, si tiene dos, si tiene tres cifras decimales. Entonces, esto lo debemos de visualizar. Bien, segundo elemento, seleccionar un número de clases
que refleje una adecuada distribución. Esto vamos a ver. Si yo selecciono un número de clases muy pequeñito, yo no voy a ver el comportamiento real que presenta mi conjunto de datos. ¿Por qué? Porque probablemente todos los datos, ¿verdad?, se me van a agrupar en una cantidad muy baja de clases. Entonces, yo no voy a ver en sí el comportamiento que tienen los datos, porque todos quieren aparecer en una clase y tengo muy pocas. Entonces, probablemente las alturas de las clases sean muy altas. Si por otro lado yo uso muchas clases, entonces los datos se me van a dispersar muchísimo entre todas las clases posibles que yo tengo. ¿Qué pasa? Que probablemente al observar un gráfico yo voy a ver que el gráfico es muy achatado, que tiene poca altura las clases que presenta el gráfico. Entonces, ven, el número de clases es un elemento esencial. Ahora, la teoría lo que nos dice es seleccione entre 5 y 20. No menos de 5, no más de 20. ¿Verdad? No menos de 5 porque si no la gráfica va a ser muy picuda. Si va a seleccionar más de 20 se vuelve más aplanada. Y por último, el último tip es que cada dato pierde su identidad. En el momento que ya usted construyó su distribución de frecuencias, ya poca relevancia tiene el hecho de que tengamos ahí ciertos datos, excepto, digamos, de si por ejemplo, son datos excepcionales, aislados, como muy perdidos, ¿verdad? Que a veces suelen suceder por problemas en el proceso de producción o por problemas al momento de recolectar los datos, ¿verdad? Entonces, puede suceder, pero esto es como casos extremos, ¿sí? En sí, el hecho, por ejemplo, de que yo tenga un 51,5 en un grupo de datos que va desde 24 a, no sé, a 100, ya que me importe si hay un 51,5, eso ya no es relevante. Bien, una distribución de frecuencias típicamente se puede presentar en un cuadro o se puede presentar vía un histograma de frecuencias. Un histograma de frecuencias al final es un gráfico de barras que lo que hace es presentar en el eje Y alturas, las alturas que presenta cada clase, o sea, la cantidad de datos que yo tengo en cada una de las clases. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo así general? Bueno, pues vamos a tratar de fabricar tablas de frecuencias o gráficas estilo histogramas que nos permitan ver si hay algún comportamiento ahí interesante en el conjunto de datos. Bien, este, como dije al principio, hay dos tipos de distribuciones de frecuencias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero que nada esa clasificación de las distribuciones de frecuencias. Entonces, ¿de qué depende de esto? Bueno, depende del tipo de variable que tengamos al frente. Por ejemplo, al momento de hacer la distribución de frecuencias, lo podemos presentar vía tabla o vía gráfica. Se dice que la distribución de frecuencias se llama de datos no agrupados o de datos agrupados. Este nombre es medio peleado porque en realidad en datos no agrupados ciertamente uno está tratando de agrupar, ¿verdad? Pero bueno, así se llama este tipo de distribución de frecuencias, ya tiene su nombre. Y ya para mayor claridad, el método de datos no agrupados lo vamos a usar cuando tengamos al frente una variable discreta. El método para datos agrupados lo vamos a aplicar cuando tengamos al frente nuestro lo que se llaman variables continuas. Entonces, el formato de distribución de frecuencias para datos no agrupados
y el formato de datos agrupados es distinto. Vamos a ver algunos ejemplitos como para que ustedes vean por dónde es que anda la diferencia. Veamos este caso. Tenemos un grupo de 19 personas y les preguntamos el estado civil. ¿Cuál es su estado civil? ¿Verdad? Entonces, ahí 4 personas de las 19 nos contestaron, bueno, soltero. 5 son casados, 7 viudos y 3 divorciados. Esto es una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? En una tabla de distribución de frecuencias, como mínimo, ¿verdad? Se va a presentar una clase que hace referencia a las categorías, a las clasificaciones, a las cajas donde yo meto mis datos. Ajá, las cajas, la forma en que selecciono, ¿verdad? O divido los datos uno de otro. Ajá, a eso nos referimos con clase. Luego, por otro lado, tenemos lo que se denomina frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos que recolectamos y que caen dentro de cada una de las clases, ¿verdad? Eso es una frecuencia absoluta. Se le puede poner ahí como NI, como simbología, ¿verdad? Esa cabe, está bien. Y tenemos lo que se llama la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un cálculo que nosotros hacemos, donde tomamos la cantidad de datos que yo tengo en una clase y lo divido lo divido por el total de datos que tengamos. Entonces, 4 entre 19 nos da 0.21052632. Ahora, esta es una forma de presentarlo. Si yo sumo todas las frecuencias relativas, esto me debe dar como resultado 1. O, ¿verdad? Otra opción es que yo lo multiplique por 100 y presente estos datos en términos de porcentajes. Entonces yo aquí, más bonito todavía, puedo presentar la información y decir, bueno, esto es 21,05, 26,32, 36,84, 15,79, pero lo importante es que aquí me cierren 100%, ¿verdad? Al momento de multiplicarlo igualmente por 100 y si quiero presentarlo con 2 cifras decimales o 3 o 4, no importa. Eso sí, me aseguro que este resultado aquí me sume en un 100%. Ahora, ¿cómo es el estado civil? ¿Qué tipo de variable es el estado civil? Ahí me ayuda, porfa, Michelle. Bueno, Priscila, perdón. Mm, Profe, la verdad no estoy segura. Ok, No te escuchan. ok. Angelina, ¿el estado civil qué tipo de variable es? Profe, es que no estoy segura Oí. y no le quiero batear. Bueno, ¿quién quiere participar? Profe, no es discreta. Es una variable discreta. Bueno, de inicio es una variable Cualitativa. cualitativa, Tamara. Ah, ok, ajá. Es una variable cualitativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de que yo paso lista a las 19 personas, ¿verdad? Les voy preguntando, bueno, dígame su estado civil. Entonces uno me dice soltero, casado, ¿verdad? Otro dice felizmente soltero, ¿verdad? Otro puede decir felizmente casado, ¿verdad? Bueno, y ahí cada cual, ¿verdad? Me va diciendo su condición. Entonces lo que estoy recibiendo es un texto, ¿sí? Entonces al recibir esa información en forma de texto, la información es cualitativa, o sea, la variable es en sí cualitativa. Ajá, es una variable cualitativa
pero que yo puedo, digamos, categorizar. Yo podría poner, digamos, aquí un 1, un 2, un 3, un 4, ¿verdad? Y puedo convertir el estado civil, la categoría de estado civil, en números, ¿verdad? Ahora, aunque yo estoy tratando con con una variable cualitativa, estoy procediendo con un sistema de conteo y entonces estoy obteniendo al final, ¿verdad? El conteo total de datos, ¿verdad? Que se presentan en esta categoría. En sí, la clase es una clase cualitativa. Pues bien, continuando. En cuanto a simbología, se van a encontrar ustedes que podríamos utilizar el símbolo NK. NK es lo mismo que NI, ¿sí? Y hace referencia a la frecuencia absoluta. Depende del libro que usted vaya a estudiar, que vaya a revisar, se puede encontrar con uno o con otro. Este otro, por ejemplo, le dice frecuencia relativa. Ajá. O también se puede denominar FI, ¿verdad? Muy bien. Esto así como en términos de simbología, para que lo tengamos en cuenta. Bien, ahora este otro ejemplo, el ejemplo 2. Tenemos el número de pasajeros que hay que viajan por autobús. Entonces, acá nosotros categorizamos los buses en términos de aquellos que tienen capacidad, qué sé yo, de 0 a 5 pasajeros. El que tiene como máximo 10 pasajeros, el bus que tiene capacidad de 15 y el que tiene capacidad de 30, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, ¿verdad? Podemos estar ahí en el parqueo de la empresa y entonces empezar a contabilizar cuántos autobuses son de tipo 10 y nos encontramos que tenemos 10. De tipo 15, de capacidad máxima 15 hay 15 y de capacidad máxima 30 hay 23. Sumamos y esta cuestión nos da 48 autobuses, ¿verdad? Que son los que nos encontramos en un parqueo. Igual, pues este proceso lo podemos hacer, qué sé yo, ahí, con cualquier cantidad de tipos de empresas. Nos colocamos ahí en un lugar estratégico de la carretera y comenzamos a contabilizar cuántos buses son de tipo 5, 10, 15 y 30 y contabilizamos, ¿verdad? Pues bien, ahora sí, esta clasificación de autobuses, ¿a qué hace referencia? ¿Qué tipo de variable es? El que guste participar. Cuantitativa, profe. Es cuantitativa, bien. ¿Y cuantitativa de tipo? Discreto. Excelente, excelente. Discreta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ojo que las clases, ¿verdad? En el ejemplo 1 y en el ejemplo 2, ¿verdad? Con datos cualitativos o cuantitativos discretos, ¿verdad? La clase se ha definido con un valor puntual. El valor puntual puede ser soltero, casado, viudo, divorciado. O podría ser puntual en el tanto que yo digo el tipo, digamos, de categoría con un número. 5, 10, 15, 30, ¿verdad? Entonces, estoy tratando con este tipo de variables y la clase que defino al final es de tipo puntual. Pero ojo, vean este otro ejemplo 3. En el ejemplo 3 estoy tratando, qué sé yo, con latas, o con sacos, ¿verdad? Que me reflejan el peso en términos de kilos, ¿verdad? Entonces, los pesos aquí se observan establecidos por intervalos, pero estos intervalos se definen, pues obviamente, entre un límite inferior y un límite superior. Entonces, tengo un intervalo, por ejemplo, que va desde 22,5 a 30,4, de 30,5 a 38,3, de 38,4 a 46,2. Y
contabilizo cuántos sacos yo tengo que pesen entre 22,5 y 34, 5. Entre 30,5 y 38,3, 8 sacos. Y ahí voy contabilizando cuántos sacos hay, ¿verdad?, que tengan un peso en particular. Entonces al final observo que tengo 38 sacos en total. ¿Qué pasa? Que este tipo de variable es de tipo Cuantitativa. cuantitativa y de tipo Continua. Primero. continua. Ajá, es cuantitativa y es continua. Correcto, porque los pesos en kilo, ¿verdad? Podrían ser, por ejemplo, 38,457. Yo puedo tener otro saco que pese 53,25, ¿verdad? Entonces, lo que estoy obteniendo son valores de pesos con cifras decimales. Entonces, la variable, en el momento que la variable sea continua, debo de presentar mi tabla de frecuencias, igual, ¿verdad?, con su frecuencia absoluta que con su frecuencia relativa, pero la gran diferencia es la clase, la clasificación, la categorización que estoy utilizando. Y ese es el gran cuidado, ¿verdad?, que yo tengo que tener. Entonces, habíamos visto que las distribuciones de frecuencias, esta diapositiva pues la vimos antes, pero la vuelvo a colocar aquí con el fin de enfatizar que las distribuciones de frecuencias varían dependiendo de si son por intervalos o si se usan valores puntuales. Valores puntuales como por ejemplo soltero, casado, divorciado o tipo de autobús, autobús tipo 5, tipo 10, tipo 15, ¿verdad? Es un valor puntual. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ejemplo 1, 2 y 3? Que el ejemplo 1 y 2 hacen referencia a variable cualitativa o a una variable discreta, ¿sí? Y en el ejemplo 3 usamos una variable continua. Entonces, para finalizar, eso quiere decir que lo que hemos dicho hasta el momento es que al trabajar las tablas de distribución de frecuencias yo tengo que tener mucho cuidado. Primero, antes de ponerme a trabajar, me tengo que dar cuenta si tengo que utilizar el método de datos no agrupados o el método de datos agrupados. Claro, el programa que hace presenta pues las clases y presenta en el eje Y la frecuencia absoluta o la altura, ¿verdad?, de los datos que se tienen en cada una de las clases. Ahora, podríamos hacer algo más interesante, ¿verdad?, que tardar un montón de tiempo, pues viendo ahí la gráfica esa, haciéndola a pie, y podríamos utilizar entonces mejor Meetup, ¿verdad? Y entonces ahí rapidísimo vamos a hacer nuestra primera gráfica que vamos a hacer utilizando el software que vamos a principalmente enfocar en el curso. Entonces, bueno, en esta opción que ven aquí a la derecha aparece lo que se llaman las hojas de trabajo. Estas hojas de trabajo son muy similares, digamos, a la presentación que tiene Excel, solo que hay grandes diferencias. Aquí, por ejemplo, digamos, yo no puedo construir una grafiquita y ponerle aquí un cuadrito, ponerle bordes y tratar de dividir estos datos de un conjunto de datos que tengo por acá, ¿verdad? Que esa es tal vez una ventaja que tiene Excel, que me permite como editar tablas, ¿verdad? Aquí yo estoy más bien trabajando con datos, ¿verdad? Esto es un software estadístico, entonces cada columna que se presenta aquí es una variable. Cada columna es una variable.
La primera fila que yo tengo acá es para etiquetar los nombres de las variables, y de aquí para abajo voy a colocar los datos que tiene cada una de mis variables. Una variable podría ser, por ejemplo, sacar un promedio, poder sacar una suma, o podría ser en sí un conjunto de datos. Entonces, vean, por ejemplo, les voy a enseñar para estos datos que tenemos por acá, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es presentar esta tabla en la hojita de trabajo. Y entonces, suma, ¿verdad? Y entonces, para poder, por ejemplo, agregar fórmulas, puedo utilizar esta función que dice f de x, y acá todas las funciones están categorizadas como para que uno las pueda encontrar más facilito. Entonces la función, digamos, estadística de suma se encuentra en agrupación de funciones que se llama estadísticas. Entonces voy a poner suma, la suma de la frecuencia absoluta, ¿verdad? Vean que aquí le di doble clic y ella agregó dentro del paréntesis el nombre de la columna. Ella lo que va a hacer es hacer una suma, ¿una suma de qué? De esta variable que se llama, que yo aquí le puse frecuencia absoluta entre paréntesis NK. Ella respeta el nombre que yo le di. Entonces le doy a aceptar, ¿verdad? Y entonces dice que sí, que efectivamente no me he equivocado y la suma es 14. Pues bien, en realidad yo no quería hacer la tabla, lo que yo quiero hacer es una gráfica. Entonces, las gráficas típicamente ahora en Meetup van a ir a parar acá a lo que se llama sesión o salidas. En esta sección que está por acá van a ir apareciendo todas las salidas que nosotros hagamos, cálculos, gráficas, ¿verdad? Los productos que nosotros desarrollamos siempre van a caer a lo que se denomina sesión. Ok, entonces voy a hacer mi gráfica ya en bonito, ¿verdad? En lugar de esta grafiquilla ahí a mano alzada, vamos a hacer algo más bonito y vamos a usar la gráfica. En el menú aparece la función de gráfica. Luego ya vamos a ir viendo algunas otras funciones que están acá. Comentarles, ¿verdad? Que en este curso de prueba apenas nos da chance de ver algunas herramientas que trae Meetup, pero comentarles que aquí hay cursos completos, ¿verdad? De diseño de experimentos, de control de calidad, parte, digamos, de lo que se ocupa en diseño, en simulación, en metrología, ¿verdad? Bueno, son cursos completos, ¿verdad? Los que podemos encontrar aquí. Entonces, obviamente, este es el primer curso dentro de muchos otros que ustedes van a ir llevando poquito a poco, y vamos a ir viendo técnicas desde lo más sencillo hasta ir a cuestiones más complejas. Ok, bien, entonces para hacer la grafiquita nos vamos a usar una gráfica de barras. Entonces, como yo ya aquí lo que hice fue hacer un resumen de datos. Vean que aquí en la diapositiva anterior yo recolecté los datos, y lo que estoy presentando en mi tab es el resumen, o sea, el procesamiento de esos datos en una tabla. Entonces voy a seleccionar acá valores de una tabla como método de trabajo, método de ingreso de datos. Voy a usar la función que dice valores de una tabla porque ya todos los datos están resumidos en la columna 2 y en la columna 3. Vamos a usar la opción simple. Y donde dice variables de gráficas, vamos a colocar acá los resultados, los valores de ya procesados, numéricos, de las alturas, o sea, la frecuencia absoluta. Y en variable categórica voy a poner el nombre de la clase. Bien, entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer. Por el momento, bueno, si quiero, por ejemplo, darle como colores diferentes a cada clase, voy a darle aquí, ojo, en donde dice mostrar datos,
Aquí donde dice variables categóricas voy a escoger clase porque ella lo que va a hacer es diferenciar cada barrita y le va a poner un color distinto a cada barra. Y ya le damos a aceptar. ¿Verdad? Ella procesa y tira los datos aquí, ven, donde dice sesión, o la pone aquí en la parte superior. Entonces basta que yo me venga por acá para ver bien la gráfica. Ahora, resulta que quedó bien bonita, ¿verdad? Pero yo la quiero coquetear y qué sé yo, voy a darle doble clic, ¿verdad? Y le voy a agregar un elemento adicional. Voy a agregarle un título que se llame histograma de frecuencias, ¿verdad? Pero la idea es que el título del tipo de gráfico siempre va como arriba. Entonces, ven, aquí esto se puede mover y gráfica de frecuencia absoluta. No. Esto es cantidad de hermanos del curso de los estudiantes. Del grupo prueba 1, grupo 3. ¿Verdad? Entonces podemos agregar títulos, ¿verdad? Puedo cambiarle, digamos, el estilo, que sea negrito, la letra, que sea un poquito más grande. Yo creo que con este sí está bueno. Color, puedo cambiarle el color al título y listo. Ahí un poquito a complicar cuando ya tenemos una variable continua, porque el método para poder construir la tabla de distribución de frecuencias, para construir el histograma, ya es completamente diferente. Entonces vamos a ponerle mucha atención a este procedimiento. También comentarles que este no es el único procedimiento que nosotros tenemos para desarrollar una tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? Podemos utilizar otros métodos de trabajo perfectamente, no hay problema. Lo que pasa es que para efectos de curso vamos a seguir este procedimiento en particular. Minitab tiene su propio procedimiento. Nosotros vamos a usar y este es el que digamos vamos a evaluar, ¿sí? Ok, entonces el procedimiento lo que nos dice es lo siguiente. Primero vamos a recolectar los datos, ¿verdad? De acuerdo con un tamaño de muestra adecuado. ¿Esto qué significa? Que, bueno, debiéramos de tener alguna fórmula que nos ayude a determinar cuánto es un tamaño correcto de recolección de datos. Esta parte la vamos a ver al puro final del curso. Yo les voy a enseñar algunas fórmulas que eventualmente podríamos utilizar para recolectar una cantidad apropiada. Aquí vamos a partir del hecho de que ya los datos los tenemos, que ya nos hicieron el favor de recolectar la información. Entonces, primer paso, ordenar los datos de menor a mayor. Esto, más que todo, se hace con el fin de facilitarnos la vida. Porque si los datos están desordenados, tardamos muchísimo en hacer el análisis. Okay. Paso número 2, calcular el rango. R es rango y esto significa valor más grande en el conjunto de datos menos el menor valor en el conjunto de datos. Continuamos con el paso número 3, que es utilizar una formulita que nos permite determinar el número de clases. La fórmula dice que K es igual a 1 más 3.3 del logaritmo de n. Entonces, esta fórmula para determinar el número de clases que aparece acá se conoce como la fórmula de la ley de Sturges, que nos define cuánto es una cantidad apropiada y de referencia para poder determinar el número de clases que vamos a usar.
Bueno, el método no dice lo siguiente, pero nosotros sí lo vamos a hacer en este curso. Y es lo siguiente, esto más que todo para efectos, digamos, de poder comparar el procedimiento que siguió, por ejemplo, Gianila con el que usa Warner, con el que usa Cristiana, ajá, y poder llegar exactamente al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, el método que vamos a usar es que vamos a redondear el número de clases al entero más próximo. Si, por ejemplo, nos da 7.21, vamos a redondear a 7, porque necesitamos un número entero, ¿verdad? El número de clases tiene que ser un número entero. Si nos da 7.59, pues entonces vamos a redondear a 8, ¿verdad? Ok. Paso número 4. Calculamos el intervalo de clase. Tomamos el R que calculamos en el punto número 3 y lo dimos entre el número de clases. Y ya, listo. Este es el I. Solo que, a ver, hay un pequeñísimo detalle con el paso 4 y es tal vez el paso, digamos, más importante, el paso más relevante y lo voy a señalar acá en círculo porque necesito que no lo olviden y es el siguiente. La regla lo que nos dice es el valor de I debe ser, ojo, debe ser, no es de que esta vez no lo voy a hacer, es que estoy cansado, qué pereza. No. Debe ser es que siempre se hace, o sea, hay que hacerlo obligadamente. Dice que I debe ser redondeado siempre hacia arriba. Ajá, debe ser siempre, no de vez en cuando, siempre hacia arriba y a la misma cantidad de decimales que tienen los datos. Bien, entonces este I y R es el paso, digamos, de real importancia para que el resto de pasos que hagamos salgan bien. Paso número 5 dice calcular el rango propuesto, RP. RP es el intervalo R y R, que esta R significa intervalo redondeado, multiplicado por el número de clases. Bien. Y perdón, han jugado ese juego que se llama escalera. Ajá, que es así como jugar ahí con dados, ¿verdad? Y uno juega con 2, 3, 4 jugadores y la idea es ¿cómo se llama? Ir avanzando en una serie de celdas hasta llegar a la meta. A veces viene como en forma de culebra, ¿verdad? Y entonces uno va ahí, ¿verdad? Y el primero que llega a la meta, ese es el primero que gana. Lo que pasa es que en el camino puede que, digamos, caigamos en una casetilla donde nos mandan hacia atrás. A veces incluso hasta nos mandan a empezar al principio del juego, ¿verdad? Entonces uno pierde así como todo el ánimo del mundo, ¿verdad? Porque tal vez iba adelante, ¿verdad? Y el juego lo manda uno atrás, ¿verdad? Bueno, esto es exactamente como jugar esa parte. En el paso 6 nos dice lo siguiente, dice calcule la diferencia, que es el rango propuesto menos el rango. Este valor es un número cuya última cifra significativa debe ser impar. Ojo, cuya última cifra significativa debe ser impar. Si no lo es, se debe volver al paso 3. ¡Pum! ¿Verdad? Desánimo, pero bueno, no pasa nada, hay que seguir adelante. Y dice, y hacer el cálculo con otro número de clases hasta que se cumpla la condición. Es decir, si aquí yo empecé con un número de clases de 8 y no me resulta, entonces en el paso 6 estoy obligada a devolverme al paso número 3 a hacer todo esto nuevo, pero usando un número de clases diferente. Ahora, ¿cuál es la regla aquí en el paso número 6? Aquí les traigo un ejemplo que traté de automatizar un poquito, ¿verdad? La explicación para que sea más sencillo. Por ejemplo, vea, si usted, digamos, si usted obtiene en la calculadora que el número de clases en el paso 3 es 6,6789, entonces lo vamos a redondear al número más próximo, 7. Hacemos todo el procedimiento, llegamos al paso 6 y resulta que la última cifra significativa de D no es un número impar, entonces ni modo, ¿verdad? No sirvió
usar el número de clase 7. Entonces, la fórmula de la ley de Sturges es un punto de referencia. La idea es no alejarme tanto de este punto de referencia. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que nosotros vamos a seguir? Entonces, vamos a subir siempre, vamos a subir. En lugar de buscar 7, ¿verdad? Porque no sirvió, voy a subir y uso K8, ¿verdad? Entonces, hago el procedimiento, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. En el paso 6 resulta que no la pego y el número de D, la última cifra significativa del valor de D, resulta que es par. Listo, ni modo, 8 no sirve. Entonces voy a seguir entonces hacia abajo, hacia 6. ¿Por qué? Porque este es punto de referencia. Si no me sirve 8, sigo con 6. Suponga que andamos de mala suerte, ¿verdad? Y no funcionó tampoco con 6. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? En lugar de usar 5, siempre voy a usar empezar hacia arriba. Entonces, sigo con 9. Ajá. Entonces, reviso con 9. No funcionó. Entonces, no voy a seguir con 10, sino que voy a seguir siempre tomando de punto de referencia. Me voy a mover hacia abajo. Entonces, voy a calcular con un número de clases de 5. Estamos mal. Resulta que tampoco funciona. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Bueno, seguir entonces ahora hacia arriba. Otra vez. Suponga que con 10 clases no le funcionó. Entonces, lo que sigue no es avanzar hacia 4, porque recuerde que el número de clases es un número que tiene que estar entre 5 y 20. Resulta que con 5 pues ya no nos había funcionado, con 10 tampoco, y entonces lo que hacemos es continuar probando hasta llegar a un 20, ¿sí? Porque el 20 es el número máximo. En algún momento esto sale. Ahora, a veces, porque hay datos, digamos, que sí son, de raros, ¿verdad? Pero a veces nosotros fallamos en este procedimiento porque el paso número 4 lo hacemos mal. Yo ahorita les voy a explicar un poquito más el paso número 4 de cómo hacer el redondeo adecuadamente. ¿Para qué? Para que tampoco tengamos que andar así como brincando, ¿verdad? Taca, taca, y haciendo algo que no corresponde. Bueno, bien. El siguiente paso es calcular la mitad de la diferencia. Esto es, MD es diferencia entre 2. Lo siguiente, paso número 8, es fijar los límites para cada una de las clases. El procedimiento a seguir es el siguiente. El primer límite para la primera clase se llama límite inferior de la primera clase y eso se calcularía tomando el valor mínimo en el conjunto de datos, ¿verdad? Valor mínimo en el conjunto de datos y le restamos la mitad de la diferencia. Le restamos la mitad de la diferencia, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos el primer límite, el límite inferior, pero ocupamos calcular el límite superior. Entonces es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es tomar el límite inferior que calculamos antes, y de ahí en adelante lo que voy a hacer es irle sumando el intervalo redondeado. Este será el límite superior de la primera clase. El límite inferior de la segunda clase va a ser igual que este otro límite, ¿verdad? Y así voy a ir sumando el intervalo redondeado en cada clase hasta llegar al último límite superior de la última clase, que es el valor más grande que yo tenga más la mitad de la diferencia. Y resulta que esta formulita, o sea, el último límite superior, me sirve como método para comprobar de que he hecho todo bien. Esto tengo que comprobarlo. Agarrar el último límite superior que usted tenga y verificar si el valor que usted obtuvo es igual al valor máximo o más la mitad de la diferencia. Si está bien, pegamos brincos porque ya todo va de viento en popa.
¿verdad? Y ya lo único que queda, ¿verdad? Es pues completar el cuadro de frecuencias de datos agrupados, contabilizar cuántos datos caen en cada clase y calcular, por ejemplo, frecuencias acumuladas, que ya ahorita les voy a explicar con mayor detalle y con un ejemplo. ¿Sí? También podríamos construir gráficos, como por ejemplo el histograma, el polígono, ¿verdad? Y otros grafiquitos que tenemos por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer a continuación es hacer una pausa, como habíamos dicho, son las 7:15. La idea es siempre pues tratar de estar cerrando a las 7, ¿verdad? Y vamos a tomar 20 minutos de descanso, se come algo, hace estiramiento, ¿verdad? Se relaja un poquito, ¿verdad? Y volvemos, ya con la mente más fresca a terminar. Vamos a hacer una parte, pues no completa de un ejemplo, pero sí va a ser como la introducción del ejemplo que vamos a seguir haciendo el resto de las clases. Bueno, entonces, son las, vamos a ver, son las 7:15. Deme un momentito. De Joan, con la lectura. Joan, Sí, perdón. ajá. ¿Y me ayudas con la lectura de los datos de recolección? Sí, pero dice artículo, pasta de tomate, característica peso, operación llenado, operario M Matamoros, y leo los datos de la tabla. No, listo, con eso más que suficiente. Muchas gracias, Joan. Bueno, pues bien, entonces, este es un conjunto de datos que se recolectó referentes a la producción de pastas de tomate, específicamente al puesto de trabajo de llenado. Se tomaron un total de 60 datos, ¿verdad? Los cuales podemos ver que se fueron recolectando de 5 en 5, ¿verdad? Se tomaron en total 12 muestras de 5 unidades. Y un detalle importante es que nos dicen que el peso ideal debe andar entre 20 más o menos 2,5 decigramos. O sea que estas mediciones es de decigramos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a proceder con el método para poder desarrollar la tabla de distribución de frecuencias para una variable continua. ¿Por qué es una variable continua? Bueno, porque estamos hablando de la característica peso, ¿verdad? La unidad de estadística, pasta de tomate. La característica de estudio es el peso. Y los datos que tenemos acá son las observaciones. Bien, y estas observaciones presentan cifras decimales. Se trata de una variable continua. Entonces vamos a proceder a desarrollar la tabla de distribución de frecuencias pensando en datos agrupados. Ajá. Entonces, por datos agrupados necesitamos intervalos. Pues bien, lo primero que hacemos según el método es empezar a ordenar todos los datos, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande. Idealmente de esta forma porque pues estamos como muy acostumbrados a ordenar la mayoría de las ocasiones de menor a mayor, ¿verdad? Como que hacemos un procesamiento mental más rápido, ¿verdad? Entonces lo ordenamos de esta forma y bueno, procedemos con el primer paso. Bueno, pongo aquí la tablita de datos y observamos
que el valor más pequeño es 18,5 y el máximo valor es 25. Eso significa que el rango del paso 2 sería 25 menos 18,5. O sea, eso nos daría 6,5. 6,5 sería el rango. Ok, tercer paso. El tercer paso sería calcular el número de clases utilizando la fórmula y sabiendo que tenemos 60 datos. Entonces procedemos con el paso número 3, que nos dice que K es 1 más 3.3 por el logaritmo de 60. Eso nos daría 6,867899. Este número de clases habíamos dicho que lo redondeamos al entero más próximo, o sea, 7. Bien, paso número 4, calcular el I, el primer I, ¿verdad? El I, que sería R entre K. R es 6,5. Dividimos entre 7. Ajá, y entonces, bueno, ese intervalo, digamos, por fórmula, nos daría 0,9285714286. Eso es lo que obtenemos en el cálculo, ¿verdad? Y una cosa importante, vuelvo a señalar el paso 4 porque recordemos que es el paso más importante. Si lo que usted tiene que hacer acá no lo hace bien, el resto va a salir pues mal, ¿verdad? Usted puede seguir el resto de pasos, pero todo lo demás va a estar mal. Tiene un 0 en el resto de los pasos. Entonces hay que proceder de forma adecuada. Priscila, contame. Profe, es que sigo sin entender, digamos, usted había mencionado como que si la K no funcionaba, había como que subir y luego así. ¿Usted cómo sabe cuando o sea, como cuando uno sabe que la K está bien, digamos, como cuando uno sabe que la K funciona? Ajá, muy bien, Priscila. Cuando en el paso número 6, cuando vayamos a sacar el D, que significa diferencia, ajá, cuando la diferencia es tal que la última cifra significativa sea un número par. Si es un número par, significa que está mal, ¿verdad? Tiene que ser impar. Si en ese paso no nos resulta ahí la jugada, entonces tenemos que volver otra vez a venir aquí al paso número 3 a calcular otro número de clases. Que en este caso, digamos, si no funcionara, sería, empiezo siempre a subir, ¿verdad? Empiezo con 8. Ok, Y si no ok, funciona ok. con 8, 6. Y si no funciona 6, 9. Y si no funciona 9, 5. ¿Verdad? Siempre como alrededor, ¿verdad? De este punto de referencia, que es el base. Ok, gracias, profe. Con todo gusto, Priscila. Ok, bueno, entonces, tenemos este conjunto de datos, ¿verdad? Perdón, este dato, ¿verdad? De I, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer, y por eso les puse aquí esta imagen, ¿verdad? Para recordarles que tenemos que volver a ver el conjunto de datos. Entonces, observamos que el conjunto de datos tiene una cifra decimal como máximo, ¿verdad? No hay ningún otro que tenga más de 1, ¿verdad? Entonces, este procedimiento lo vamos a hacer con una cifra decimal. Pero antes, digamos, yo quiero explicarles a ustedes lo siguiente. Siempre me gusta como sacar tiempo en este caso. Supongan que ustedes tienen un conjunto de datos acá, ¿verdad? Y tienen mayor cantidad de cifras decimales. Obviamente dependemos del instrumento de medición que estemos usando. O sea, si por ejemplo estoy midiendo el peso y la balanza es súper precisa, pues me va a dar muchas cifras decimales. Pues bien, supongan, ¿verdad? Vamos a suponer diferentes situaciones. Por ejemplo, que el conjunto de datos, ¿verdad?, que tenemos aquí fuera tal que tenemos 7 cifras decimales. Ajá. 7 valores después de la coma. O que tenemos 6, o que tenemos 5, o que tenemos 4, 3, 2 o 1, ¿verdad? Para ver así como todas las opciones posibles. Ok, entonces vea lo que pasa. Si fuera con 7 cifras decimales, ¿qué es lo que usted va a hacer? Bueno, lo que va a hacer es ubicarse en la séptima cifra decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, aquí estoy cayendo en el 4, ¿verdad? El paso número 4 lo que dice es, usted debe siempre redondear hacia arriba. Entonces, si aquí caí en 4, tengo que redondear este 4 y pasarlo a 5.
Ajá, entonces aquí le traigo el ejemplo. Entonces, el I redondeado con el caso de 7 sería 0,9285,715. Este 4 pasa arriba. Entonces me quedo con este I redondeado. Supongamos que fueran 6 cifras decimales. Entonces me ubico aquí donde está el 1. Entonces, este 1, ¿qué pasa? Que lo tengo que subir hacia arriba. O sea, me quedo con el 2. Ajá. Si fueran 5 cifras decimales, ok, entonces me ubico en la quinta posición, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me encuentro con el 7, pero no me quedo con el 7 porque lo tengo que redondear siempre hacia arriba, entonces paso al 8. Ajá. Con 4 cifras decimales, entonces sería aquí este 5, digamos. Entonces, en lugar de quedarme con el 5, lo paso a 6. Con 3 cifras decimales, ok, entonces en la tercera cifra decimal hay un 8. No me quedo con el 8, sino que redondeo arriba. O sea que la respuesta sería que el intervalo redondeado sería 0,929. 2 cifras decimales. Entonces, 2 cifras decimales me ubica aquí en el 2. Esto significa que este 2 pasa a ser 0,93. ¿Verdad? Y con una cifra decimal, ojo, que es justo el caso que tenemos aquí, donde vemos que los datos tienen una cifra decimal como máximo. Entonces, me ubico aquí en esta posición y entonces eso significa que este 9 no me puedo quedar con el 9, sino que tengo que subir. Lo que queda más arriba, redondeando hacia arriba, sería 1,0. Pero recuerde que el 0 ahí a la derecha pues no vale de nada. Entonces, 1 se quedaría simplemente como 1, ¿verdad? En lugar de 9 pasaría a 0. Entonces, este 0 pasa a 1, o sea, sería 1,0. Al final me quedo simplemente con que en este caso, en este ejercicio, ¿verdad? En este ejercicio, el I redondeado a utilizar sería 1, ¿verdad? Este sería mi caso. Puse todos estos, ¿verdad? Porque siempre me gusta como ahondar en esta parte porque justo aquí es donde fallan, ¿verdad? Entonces me gusta como sacar aquí el tiempito para que no se les vaya a olvidar. Ok, bueno, listo. Entonces, por ahí vamos bien. Con el I redondeado, ¿alguna duda? Ok, bueno, entonces voy con el paso 5. En el paso 5 calculamos el K. El K hace referencia a el paso 5 es calcular el RP. El RP es el rango propuesto. Entonces, rango propuesto es K multiplicado por el intervalo redondeado. ¿Quién era K? Eran 7. Ya redondeado. Ojo que este valor ya es redondeado. En los cálculos siempre es redondeado. Y el intervalo redondeado, el que ya está listo, ¿verdad? Quedó como 1. Ok, entonces 7 por 1 sería 7. Y ahora sí, viene el paso decisivo, ¿verdad? El del juego. Si la diferencia tiene que darnos un número impar, ¿verdad? Entonces, rango propuesto 7. El rango que habíamos calculado en el paso número 2 era 6,5. Entonces, vea que la diferencia nos da 0,5, siendo que la última cifra significativa es un número impar y entonces eso significa que muy contentos decimos, claro, podemos continuar al siguiente paso, ¿verdad? La diferencia resulta totalmente adecuada, ¿verdad? Última cifra significativa es un número impar. Pues bien, entonces, ya que tenemos ese paso, lo que resta es empezar con lo que corresponde a determinar los límites. Empezamos, ¿verdad? Primeramente, para poder determinar los límites, determinando cuánto es la mitad de la diferencia. La mitad de la diferencia es 0,5, ¿verdad? Que es D. Lo dividimos entre 2 y eso nos da 0,25. El límite inferior entonces estaría dando el valor el valor más pequeño en el conjunto de datos menos la mitad de la diferencia nos da 18,25. Muy bien, ya tenemos el primer límite y recordamos que la diferencia entre el límite inferior y el límite superior tiene que ser el intervalo redondeado. O sea, que el límite superior de la primera clase es tomar el primer límite
y sumarle el intervalo redondeado. Ajá. Entonces, sumándole el intervalo redondeado, nos daría 19.25. Este que está aquí, ¿verdad? Este niño viene a ser exactamente igual al límite inferior para la siguiente clase. Lo vamos a repetir. Entonces, el límite inferior de la segunda clase es este mismo. Ajá, 19.25. Lo repetimos. Y entonces, el límite superior de esa clase, ¿qué va a hacer? Agarrar el límite inferior de esa clase y sumarle el intervalo redondeado. ¿Cuánto era el intervalo redondeado? 1. Entonces, 19.25 más 20.25. Y ya con esto, más que suficiente. Ya tenemos los principales datos. ¿Cuáles son? Que tenemos que hacer una tabla de distribución de frecuencias con 7 clases. Que el primer límite inferior lo voy a empezar en 18.25, ¿verdad? Y que ese límite inferior me da base para calcular el límite superior de esa clase, que es 19.25. Y que de ahí me voy ya en patineta, porque ojo, la tablita entonces quedaría de esta forma. Empecé en 18.25, ¿verdad? Y el límite superior de la primera clase es 19.25. Ojo, este valor vengo y lo repito en la segunda clase. Ok, ¿cómo sé cuál es el valor del límite superior de la siguiente clase? Porque la distancia entre el límite inferior y el límite superior es el intervalo redondeado. La distancia entre ellos dos es el intervalo redondeado. Entonces vengo, tomo este valor, lo repito. Ajá. Le sumo el intervalo redondeado. Este valor vengo, lo repito. Le sumo el intervalo redondeado. Este lo repito. Le sumo el intervalo redondeado. Y ahí voy, ¿verdad? Siguiendo este procedimiento. Ahora, viene la prueba de fuego. ¿Qué es la prueba de fuego? Bueno, la prueba de fuego es poder determinar si verdaderamente el último límite superior de la última clase, ¿verdad?, corresponde justamente a la fórmula que vimos antes. Recuerde que la formulita lo que decía era que debíamos de tomar el valor máximo en el conjunto de datos y sumarle la mitad de la diferencia. Y que si eso estaba bien, significaba que, pues que todos los límites los hemos definido de forma adecuada. Entonces, ojo, vean que entonces este último valor sería el valor más grande que teníamos en el conjunto de datos era 25, ¿cierto? Entonces 25 más la mitad de la diferencia, 0,25, nos cuadró a la perfección. Sí da 25,25. Entonces, esta es la prueba, de verdad, que tengo que sacar el tiempito para chequear. Moraleja, así concretamente, no redondeamos nunca los límites. Ajá, para que todo salga bien, tal cual aparecen en la cálculo o haciendo el cálculo mental detallado, ¿verdad? Vamos a poner los resultados como los obtenemos. No hay que hacer redondeos ni en el paso 5 ni en el paso 6 hay que hacer redondeo, ni en la mitad de la diferencia hay que hacer redondeo. O sea, hay que presentar los datos tal cual te salgan a vos en tus cálculos, en la calculadora, ¿verdad? Sin acente. El siguiente paso que podemos hacer es calcular lo que se llama XK. XK es punto medio de clase. Punto medio de clase, XK, ¿verdad? Eso ya, digamos, más específicamente se calcula, digamos, de la siguiente forma. Para poder calcular los puntos medios de clase, lo que hacemos es lo siguiente, ¿verdad? Tomamos esta fórmula que nos dice que XK o XM, ¿verdad? XM, pongamos por aquí, ¿verdad? Que también se suele llamar XM, ¿verdad?
es lo mismo que xk, ¿verdad? Y significa punto medio de clase. Entonces, la formulita, ¿verdad?, que vamos a utilizar es esta que está acá, ¿verdad? Que nos dice que eso sería límite inferior más límite superior de la clase donde nos estemos ubicando, dividido entre 2. Ah, bueno, aquí estaba, xm o xk, punto medio de clase. Fantástico, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, el paso donde verificamos que todo está bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este paso? Por ejemplo, con el conjunto de datos, decimos 1825 más 1925 y dividido entre 2, eso nos da 18,75. 18,75. Entonces, para el siguiente punto medio de clase, yo puedo llegar y decir así, 1925 más 2025 dividido entre 2 me da 1975. Siguiente punto, medio de clase, 2025 más 2125 entre 2 me da 2075. Y continuar con ese procedimiento bien largo. O hacer lo siguiente, que es mucho más fácil. Calculo, eso sí, el primer punto medio de clase, ¿verdad? Que me había dado 18,75. Entonces, bastaba que ya con este primer punto medio de clase le sume el intervalo redondeado, porque recuerde que el tamaño del límite, ¿verdad? El tamaño del límite equivale al tamaño del intervalo redondeado. Entonces, si usted le suma intervalo redondeado, va a adquirir el punto medio de clase de la segunda clase. Le suma otra vez el intervalo redondeado y obtiene el punto medio de la siguiente clase. Y ahí vamos sucesivamente agregando el intervalo redondeado. Y entonces de esa forma sale de ahí muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Ok, vamos al siguiente paso. Okay. El siguiente paso nos dice lo siguiente. Debemos de determinar la frecuencia absoluta de cada clase. Ya tengo los límites y ahora lo que necesito saber es cuántos datos hay en cada una de las clases. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo voy a hacer es observar nuevamente mi tablita y la primera clase se ubica entre 1825 y 1925. Entonces me voy al conjunto de datos que ya por dicha están ordenados. Entonces, la primera clase termina en 19,25. Entonces, entre 18.25 y 19.25 tengo un total de 5 datos. Entonces los voy a colorear amarillos, ¿verdad? Para poder, diferenciarlos. Ok, voy con la segunda clase. Resulta que la segunda clase va desde 19.25 hasta 20.25. Entonces voy viendo todos los datos y resulta que quedo hasta aquí. 20.25 cortaría aquí. Entonces he colocado en verde, ¿verdad? Los anteriores, ¿verdad? La siguiente clase iría desde 20.25 y corta en 21.25. ¿Ok? Entonces ahí le puse fucsia. La siguiente clase va desde 21.25 hasta 22.25. ¿Ok? Entonces ahí los dividí en color celeste. La siguiente va y corta hasta 23.25. La siguiente clase corta en 24.25, ¿verdad? Y la última corta en 25.25. ¿Ven? Entonces ya tengo separado cuántos datos caen en cada una de las clases. ¿Qué me queda? Hacer un conteo. Entonces, en la primera clase caen 5 datos. En la segunda clase, el total de datos color verde serían 9. En la siguiente clase, los fucsias son 9. Los siguientes serían en total 16. En la siguiente clase, que son naranja, contabilizamos 14. En la siguiente clase tendríamos 5 y en la última clase tendríamos un total de 2. Y listo, ya tengo entonces
mi siguiente valor en mi tablita de distribución de frecuencias, que sería NK, la frecuencia absoluta. 599, 16, 14, 5 y 2. ¿Verdad? Ya tendría mi tablita de distribución de frecuencias. ¿Verdad? Entonces vean qué interesante ahora lo que sigue. Ahora vamos a aprender esto como un adelanto a la clase de la próxima semana. Vamos a calcular frecuencias acumuladas. Esto significa FA, acumulado, frecuencia acumulada. Ajá. Y esta se llama menos D y esta se llama más D. Entonces, bueno, vamos a proceder con la explicación de lo que son las frecuencias acumuladas. Bueno, como su nombre lo indica, acumulado es como ir sumando los datos que están anteriores o que están posteriores a una determinada posición. Y voy acumulando o voy sumando, ¿verdad? Agregadamente cada vez. Entonces, nosotros teníamos este conjunto de datos. Ajá. Entonces, si por ejemplo yo quiero decir cuántos datos están acumulados hasta 1925. Bueno, y hay datos acumulados hasta 1925, hay 5, ¿verdad? ¿Cuántos datos están acumulados hasta 2025? Bueno, tendría en total estos 5 más estos de color verde, que serían 9. O sea, tendría 14. Vamos a ver. Pero antes quiero explicarles con el siguiente tip. Cuando yo estoy calculando la frecuencia acumulada menos D, voy a pensar en el límite superior. Me voy a ubicar siempre pensando en el límite superior y me pregunto cuántos datos están por debajo o son menores de el límite que estoy leyendo aquí. Entonces, si yo me voy a la tabla, menos de 19.25, como les expliqué antes, hay 5. Ajá. Entonces coloco acá un 5, ¿verdad? Porque tengo 5 datos acumulados. ¿Cuántos datos están a menos de o son menores o son inferiores a 2025? Entonces, tendría los 5 amarillos más los 9 verdes. Entonces serían 5 más 9, 14. Igual, voy ahí sucesivamente. Entonces, ¿cuántos datos serían inferiores a 21.25? Entonces, tendría los amarillos, los verdes y debería sumar los de color fucsia, ¿verdad? Entonces, estos también tengo que sumarlos. Ajá, entonces, acumulado 21.25 tendría 5 más 9 más 9, 23. O, ¿cómo saco este cálculo? Puedo tomar el cálculo, el anterior y sumarle el de la clase en la que estoy. Entonces 14 más 9, 23. ¿Cuántos datos son inferiores a 22.25? Bueno, tendría entonces los amarillos, verde, fucsia y le toque agregar los de color celeste. Entonces sería sumar 5, 9, 9, 16, ¿verdad? Y eso me da 39 o simplemente 23 más 16 me da 39. Y con esta mecánica, ¿verdad? Podemos ir 39 más 14, 53, 53 más 5, 58 y 58 más 2, 60. Un detallito importante, ¿verdad? Que no deja de tener ahí su toque, es que la frecuencia acumulada menos de siempre va a empezar con lo que ustedes vean es la primera frecuencia absoluta. Y obviamente pues va a terminar en el total de datos que nosotros teníamos, que era 60. Ok. Bien, esto es la frecuencia acumulada menos D. Ajá, nos enfocamos en el límite superior. La frecuencia más D, más bien, la vamos a enfocar, a calcular, pensando en el límite inferior. Y la mecánica o la idea, digamos, sería tomar 18.25 y nos preguntamos, ¿cuántos datos son superiores o están a más de o son más grandes de 18.25? Si observamos la tabla, pues entonces
todos los datos son más grandes, ¿verdad?, que el número 1825. O sea que tendría en total 60 datos acumulados que son más grandes a 1825. Voy con la siguiente clase. ¿Cuántos datos son superiores a 1925? Entonces, me voy a la tablita de datos. Más grandes que 1925 tendría los verdes, los fucsia, los celestes, los anaranjados, los morados y los blancos. O sea, todos estos o sumar todos, ¿verdad? Y restarle los amarillos, ¿verdad? Sería otra forma de hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces, sería lo siguiente. Ojo, entonces la mecánica aquí. 60, ¿verdad? Menos 5 me daría 55 datos, que son superiores a 1925. ¿Cuántos datos serían superiores a 2025? Sería 55 menos 9 me da 46. Superiores a 21-25, 46 menos 16 me da 37. Y así voy restando, ¿verdad? Cada vez, ¿verdad? Hasta terminar en el último valor que yo observe que sea la frecuencia absoluta. Empiezo en este caso en 60 y termino en 2. A veces, digamos, estos detallitos, digamos, hay algunos ejercicios, ¿verdad?, que lo hacen pensar a uno un poquito más, ¿verdad? Como cuestionarse un poquito más la mecánica del trabajo. Entonces, estos tips que les doy yo, vieran que al final, digamos, sí valen. Entonces, bueno, listo. Entonces, vean, hemos concluido hasta ahorita es lo siguiente. Ya tenemos la tabla de distribución de frecuencias lista del ejercicio, ¿sí? Entonces, ya tenemos el número de clases, el límite inferior, el límite superior, el punto medio de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada menos D y la frecuencia